Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman, juntamente con mi esposa Elena Yajaira Goldman, del Ministerio Maranata, que te damos la bienvenida para una nueva transmisión de una palabra fresca que está saliendo del horno celestial. Y hoy el Espíritu Santo nos va a hablar porque el Señor tiene muchas revelaciones que darnos. Y hoy vamos a entrar en materia ya. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos a ir en el versículo al versículo 50. Y luego vamos a ir un poco retrocediendo porque te voy a mostrar en perspectiva muchas de las cosas. Así que Lucas, capítulo 24, versículo 50, leemos para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que nos hables, ministra nuestra vida. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro hombre espiritual, a nuestros oídos espirituales. Háblanos, Señor, que tu palabra penetre nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, y que nos dé revelación fresca de lo alto. Te lo pedimos, Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Ok, una escritura muy famosa. Se llama, la Reina Valera le llama la ascensión. Es cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, al tercer cielo para ser más exacto. La palabra dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Quiero detenerme ahí. Betania en arameo significa casa de frutos. Vamos a empezar por aquí. La palabra Betania en el arameo, que precede al hebreo, significa casa de frutos. Entonces la palabra dice que el Señor sacó a quienes, a sus discípulos, y los llevó a Betania. Y ahí fue, estando en Betania, alzó sus manos, los bendijo. Y también aconteció que mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y fue llevado arriba al cielo. Ellos, ¿quiénes? Los discípulos. Después de haberle adorado, solo a Dios se adora, solo a Dios se adora, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok, voy a poner en perspectiva lo que significa esto. El Señor Jesucristo saca a sus discípulos y los lleva a Betania, que significa casa de frutos. Y no fue hasta que los lleva a la casa de frutos que Él alzó sus manos, los bendijo, y ahí se separó de ellos y fue tomado y llevado al cielo. Luego ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y adoraban al Señor y estaban en el templo todos los días. Suena muy lindo, ¿verdad? Pero yo quisiera enfocar más, no tanto esta parte, porque esto es lo lindo, esto es lo más bello. Yo quiero enfocar el día de hoy. La pregunta es, ¿de dónde los sacó? Porque la palabra dice, y los sacó fuera. Si los sacó fuera, quiere decir que los tuvo que haber sacado de adentro. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿de dónde el Señor Jesucristo sacó a los discípulos para llevarlo a Betania? Y ahí es donde me quiero enfocar. Si vas un poco más al principio conmigo y nos vamos al versículo
36. Dice así, ahí mismo, capítulo 24, pero vamos a subir unos versículos y ahora vamos del 50, vamos a subir al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados de ellos, tenían aquí algo que comer. Les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? O sea, algo que el Señor tiene es que el apologista número 1 se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo defiende su evangelio. Él defiende con evidencias de que Él estaba vivo. Y le dice, tocadme, vedme, escucharme, pero también tocadme. Un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. Mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mis costados. Yo mismo soy. Y como todavía los discípulos estaban dudosos, les dice, tened algo de comer. Y la palabra dice que él comió delante de ellos, y ahí fue cuando los discípulos finalmente creyeron. ¡Wow! Hoy te estoy llevando de una manera retrospectiva. Comencé hablándote cuando la ascensión de la casa de fruto. Ahora te llevo al punto de donde el Señor los saca antes de llevarlo a la casa de fruto. Va y ellos estaban ahí encerrados. ¿Quiénes son ellos? Los mismos discípulos. Pero la palabra dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, la pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿A quién específicamente se está refiriendo Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas? ¿De quién está hablando Lucas? No estaba hablando de los discípulos, fíjate. O mejor dicho, eran discípulos, pero no eran los que posteriormente iban, o de los 11. Eran otros discípulos. La palabra dice en el versículo 33. Ahora del 36 subamos al 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Te das cuenta que no éramos los 11? Eran otros discípulos. Y los que estaban con ellos, porque decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Ahora hagámonos la pregunta, ¿quiénes son ellos? Si sabemos que no son los 11 ni los que con ellos estaban, ¿quiénes son ellos? La Biblia es específica. Lucas se encarga de descifrar quiénes son ellos. Ve conmigo ahí mismo en el mismo capítulo 24. Y cuando comenzamos a leer, dice de que en el versículo 13, dice así, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas las cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les apareció en el camino con ellos, caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. El Señor les dijo, ¿qué están hablando? Y ellos le contaron y le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y le dice, ¿qué cosa? Y le dice, de Jesús Nazareno, varón poderoso, profeta de Dios, como Dios lo usó con poder y gloria. Pero nuestros ancianos y nuestros líderes religiosos lo pusieron con el imperio romano, le dieron muerte, y nosotros pensábamos que él era el que iba a reunir a Israel, pero hace 3 días murió y ahí quedamos. Pero algunas mujeres dijeron haber tenido visión de que lo habían visto. La palabra dice que los ojos de estos 2 discípulos, uno era Cleófalas, este hombre no lo reconocía, el otro no del nombre. El Señor, hasta que llega, les explica las escrituras
su corazón arde. Quiere decir que no estaba ardiendo. Y el Señor les revela desde Moisés hasta los profetas y los salmos todo lo que está revelado de él en las escrituras. Y cuando finalmente él parte el pan, la Biblia dice de que ellos reconocieran que era el Señor Jesucristo, y el Señor desapareció. La palabra dice que ellos habían caminado aproximadamente 12 kilómetros y el Señor se les apareció. Entonces vamos a ver el contexto. Estos dos discípulos, Cleófas y el otro que no dice el nombre, salieron de Jerusalén, van a esta aldea llamada Emaús. Emaús significa primavera templada. Eso dice de que es un clima agradable. Todos aquellos que somos del norte y que hemos vivido en el norte, sabemos de que la primavera es algo que todo el mundo está anhelando de que suceda, más que el verano. Más que el verano. ¿Por qué? Porque es cuando todo el mundo está ya desesperado para que termine el invierno. Todo el mundo está en sus casas encerradas, la gente tiene que ir a trabajar lógicamente, pero está un frío espantoso, tiene la nieve, está el hielo, la gente anda con 20 abrigos, dependiendo de la zona donde tú vives, estás en abrigo, te estás cubriendo, tienes guantes, tienes bufanda, tienes tapahuidera, la calefacción está encendida todo el tiempo, nadie pone aire acondicionado, los vehículos tienen que gastar más combustible, todo es más caro porque se gasta más combustible por la calefacción y la gente está desesperada para que venga la primavera. En Washington, mi ciudad, todos los años se hace el festival de la primavera, que se llama el Cherry Blossom, que son unos árboles que los japoneses donaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos se rindieron ante nosotros, como señal de paz. Y si tú andas en Washington o alguna vez has estado en Washington, tú vas a ver que todo el DF, todo el Distrito Federal, están esos árboles de Cherry Blossom. Entonces, en la primavera se hace un festival y las hojas salen, porque en el invierno todos los árboles, a excepción del pino, todos los árboles quedan secos. El frío seca, el frío bota las hojas en el otoño, y en el invierno todos los árboles quedan prácticamente muertos. Y la primavera es la temporada donde todo renace. Los árboles renacen. De repente, de un día para otro, todos los árboles estaban sin hojas, y de un día para otro, ahora todos los árboles tienen hojas nuevas. Y eso es bello verlo. Entonces, todo el mundo en el norte busca y está esperando la primavera. Porque en el invierno, a mí me encanta el invierno, pero la verdad es que el invierno es fuerte. Pero el invierno es una temporada depresiva. Incluso la mayoría de los suicidios que suceden lamentablemente aquí en Estados Unidos se hacen en el invierno, para que tú sepas. Porque la gente se deprime. El clima es deprimente, la nieve es deprimente, el frío es deprimente. Y los árboles están muertos, no hay vida, no hay vida. Entonces, en la primavera es una de las temporadas. Aquí en la Florida no vemos las 4 estaciones. Tú tienes que vivir en el norte, bien en el norte, para ver las 4 estaciones, ¿ok? Podrás ver frío, pero no necesariamente nieve. Pero tienes que vivir en el norte, bien al norte, en donde vas a ver las 4 estaciones. Entonces, todo el mundo sabe que desde el norte, o vivía en el norte, sabe que todo el mundo está esperando la primavera. Me llama la atención que Emaús significa primavera templada. O sea, es el cambio de la primavera, es la temporada donde todo renace y donde la temperatura, dice templada porque es fija, es agradable, no es ofensiva, no es ni caliente, no es helada, es agradable. Eso es lo que significa primavera templada, es agradable. Y la gente busca la primavera. Estos dos discípulos tienen que salir de Jerusalén. Fíjate, Jerusalén significa la ciudad de Dios. Salen de Jerusalén, caminan 12 kilómetros o 7 millas a un pueblo que se llamaba Emaús, que significa primavera. Y es ahí. Lo interesante es que el Señor no se les apareció en Jerusalén, se les apareció llegando a Emaús. Y cuando llegaron a Emaús, los ojos se les fueron abiertos y reconocieron que era el Señor, y el Señor desapareció de ellos. Ok.
La palabra dice que cuando ellos vieron que era el Señor, ellos dijeron, no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir a dar las buenas nuevas. Y después de un día de camino, se regresaron ahí mismo, caminaron la noche, se regresaron hasta Jerusalén en plena noche y llegaron a Jerusalén, donde estaban los 11. Y aparte de los 11, habían otros. Y ellos dan testimonio de que el Señor se les apareció en el camino de Emaús, cómo Él les explicó las Escrituras, cómo su corazón ardía cuando Él les explicaba las Escrituras, y cómo cuando el Señor parte el pan, ellos reconocieron que era el Señor y el Señor se les desaparece. En ese momento ellos están contando y están diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado, nosotros dos lo vimos. Estaban ellos hablando todavía, dice el versículo 36, y ellos dicen, el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Lo interesante es que los 11, ahí estaba Pedro también, que los 11 estaban escondidos, estaban con miedo, estaban aterrorizados. El Señor no tocó la puerta, el Señor apareció de un solo. Estaban estos dos discípulos contando. El versículo 36 dice, ellos estaban aún hablando cuando el Señor Jesucristo viene y se les aparece. Y ellos estaban tan aterrorizados y espantados de que pegaron un brinco y casi les dio un infarto. A tal manera que el Señor les tuvo que reprender y decir, ¿por qué se ponen así? ¿Por qué están en temor? No se pongan en temor, y el Señor los reprende. Y entonces el Señor da evidencia de su resurrección y le dice, mira mis manos, miren mis manos, toquen mis manos, miren mis pies, están todavía las señas de los clavos, miren mi costado. Y como todavía ellos no creían, le dice el Señor, ¿tienen algo de comer? Y el Señor come delante de ellos. Y ahí es cuando ellos se regocijaron y finalmente creyeron. Pero lo importante es que la Escritura dice que ya el Señor se le había aparecido a Pedro y Pedro todavía estaba dudando. Cuando los dos discípulos, Cleófas y el otro, llegan a dar, ya dijeron, y a Pedro se le apareció, pero Pedro estaba ahí y Pedro estaba dudando todavía. Qué increíble, ¿no? Qué clase de falta de fe, como el Señor los reprendió en varias ocasiones. Y no es en ese momento cuando el Señor los tiene que sacar. Cuando venimos al versículo 50 y dice, y lo sacó fuera, de ahí lo sacó. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de un estado de temor. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de un estado de trauma. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de un estado de incredulidad. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de un encerramiento que significa temor. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de una área en donde el enemigo te está atacando, tu falta de fe, la fe te la está disminuyendo, te la está matando, y ahora tú tienes duda del Señor, ahora tú tienes duda de las promesas de Dios, ahora tú tienes duda del pacto que tú tienes con el Señor, ahora tú estás aún dudando, ¿por qué aún mismo podría ser que esté en el Evangelio si yo le estoy siendo fiel a Dios? ¿Y por qué me están sucediendo estas cosas? Porque ahí es cuando el enemigo se especializa en atacarnos a nosotros. Entonces, cuando tú estás encerrada, fíjate que Pedro no estaba solo, estaban los 11. No dice que estaba solo, estaba un grupo. Aparte de los 11, habían otros más. No se mencionan los otros nombres específicamente, pero lo más seguro es que eran las mujeres que servían al Señor. No dice, solo dice los 11 más los otros que estaban ahí. Pero había un ambiente de temor. Estaban encerrados en un ambiente de temor, en un ambiente de terror, en un ambiente traumático, en un ambiente decepcionante, en un ambiente de frustración, en un ambiente en donde todos ellos estaban en una etapa de confusión, que no entendían que supuestamente el Señor era el Redentor del mundo, el Redentor de Israel, el Salvador de la tierra, prometido, el Mesías prometido, y cómo es que ahora están muertos. ¿Será que ahora tu fe está muerta? ¿Será que tu promesa que Dios te hizo, tú sientes que el enemigo te las ha matado? ¿Será que ahora tú sientes de que estás en un estado de duda, de temor, de trauma, de espanto, de terror, de miedo?
Así estaban los discípulos. Así estaban los discípulos. Entonces, el Señor se les tuvo que aparecer 10 veces en un término de 40 días. El Señor no se podía ir a la ascensión. El Señor no podía subir al cielo mientras ellos estuvieran en temor, en terror, en trauma y en miedo. Y la Biblia nos dice de que el Señor apareció 10 veces en 40 días. Esta fue la última vez. Hasta que el Señor demuestra con evidencia sus manos, sus pies, y come delante de ellos y defiende su evangelio. Hasta ese momento los discípulos creyeron verdaderamente en que el Señor había resucitado. Cuando ellos creyeron, ahora el Señor, porque la pregunta es, ¿por qué el Señor no ascendió a los cielos de Jerusalén? Esa es la pregunta. Si Jerusalén es la ciudad de Dios, eso es lo que significa en el hebreo, ¿por qué el Señor no asciende a los cielos en Jerusalén? La palabra es clara y dice que lo hizo en Betania. La respuesta es bien sencilla. Porque si bien es cierto Jerusalén es la ciudad de Dios, pero en ese momento en Jerusalén reinaba el temor que Satanás había puesto a través de los líderes religiosos, los fariseos, y aún del Imperio Romano, ante la nueva iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los tuvo que sacar. El Señor los tuvo que sacar fuera de ese encerramiento. El Señor los tuvo que sacar no solamente fuera de esa habitación, sino que los tuvo que sacar de la ciudad completa de Jerusalén. O sea, que el Señor caminó, esto es lo interesante, que el Señor caminó con ellos desde Jerusalén hasta Betania. Pero nadie miraba al Señor, solo los discípulos. Pero la palabra dice que lo sacó y fue con ellos. El Señor no se fue volando. El Señor no, bueno, nos encontramos allá y apareció allá. El Señor se fue caminando con ellos. Y no fue hasta que llegaron a Betania que el Señor subió sus manos, levantó sus manos, los bendijo y ascendió al cielo. Esto es muy interesante ver, porque el Señor no ascendió a los cielos de la ciudad del cielo, que es Jerusalén, o ciudad de paz, porque eso significa también ciudad de paz. Pero la ciudad de paz no había paz, había convulsión, había terror. El Señor los tuvo que sacar. Muchas veces Dios te tiene que sacar a ti y a mí de un ambiente donde estamos. Muchas veces Dios te va a tener que sacar a ti, a veces si es posible, de la misma iglesia donde estás. No solamente de tu país, no solamente de un estado, no solamente de una ciudad, no solamente de un vecindario. A veces Dios te tiene que sacar hasta de una iglesia, fíjate. Porque estás encerrado en un ambiente que no estás viendo la gloria de Dios. Y el Señor nos habla, y que el Señor detenga la lluvia, en el nombre de Jesús, de que era en ese momento cuando el Señor los saca a Betania, que significa casa de frutos. Me recuerda a Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu esto, ¿ok? Porque cuando hay terror y temor y trauma y psicosis, no hay frutos de Dios. No hay ascensión divina. Tú no puedes ver a Dios en ese momento. Lo único que tú miras es el terror y el espanto que el enemigo te está lanzando. Entonces el Señor los tuvo que sacar de Jerusalén y llevarlos a Betania, casa de frutos. La pregunta es, ¿estás dando frutos? Porque si estás dando frutos para la gloria de Dios, como lo dice bien Gálatas capítulo 5, tú vas a ver la gloria de Dios. Si no estás viendo la gloria de Dios, ¿será que no estás dando frutos? ¿Será que no estás en Betania? ¿Será que estás encerrada o encerrado en una habitación en donde reina el terror, el miedo, el espanto, el trauma, la decepción? ¿Dónde estás en este momento? El Señor quiere
que tú y yo estemos en la casa de los frutos. Ahí es cuando el Señor levantó sus manos, los bendijo y subió al cielo. Y se sentó a la diestra del Padre, donde está todavía intercediendo por ti y por mí como nuestro sumo sacerdote hasta el día muy cercano de su gloriosa venida, que es el arrebatamiento por su iglesia. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 17 y 18, del 15, 16, 17 al 18 habla todo eso, y luego vendrá en la segunda venida con nosotros. Apocalipsis capítulo 19. Pero Dios no te puede, tú y yo no podemos ver la gloria de Dios hasta que no salgamos de un ambiente traumático. Hay personas que tienen traumas en el evangelio. Hay personas en las iglesias, hijos de Dios, que están orando de Dios, que están buscando al Señor, que están consagrándose a Dios, pero tienen traumas todavía. Tienen terror, tienen temores, tienen decepciones, tienen frustraciones. Y mientras estés en ese terror, frustración, temor, terror y trauma, no puedes dar frutos para la gloria de Dios. Y si no puedes dar frutos para la gloria de Dios, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Hoy te vengo a hablar de este tema. ¿Cómo está tu vida ahora mismo? No importa que vayas a la iglesia. Gloria a Dios. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos. ¿Tú sabías que cuando tú no vas a la iglesia, a menos que sea por razones médicas, si tú no te congregas a la iglesia regularmente, tú sabías que tú estás pecando? Tú podrás estar yendo a la iglesia, pero si tu vida está llena de terror, o de trauma, o de fracasos, de decepciones, de terror, de miedo, de tristeza, tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma están contaminados. No es una tierra fértil donde va a germinar la palabra de Dios, a dar frutos. El día de hoy te quiero hablar porque lamentablemente, amada hermana y hermano que me estás escuchando, lamentablemente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay todavía mucha gente que están viviendo traumas de su vida pasada, aún traumas que sucedieron, aún tú siendo cristiana o cristiano, aún tú siendo fiel en la iglesia, te han sucedido traumas. Y el enemigo se ha aprovechado de esa oportunidad y ha venido atacando tu vida espiritual, y tu vida está seca ahora mismo. No hay frutos. Y como no hay frutos, no puedes ver la gloria de Dios. Pero hoy Dios te viene a sacar de ese encerramiento, como estaban los 11 discípulos. Te viene a sacar de ese terror. Te viene a sacar de ese trauma. Te viene a sacar de esa decepción. Te viene a sacar de esa amargura. Te viene a sacar de ese odio. Porque eso envenena tu alma. Contamina tu vida. La Biblia compara la vida del hombre como un árbol. Hay muchas referencias bíblicas que el Señor nos compara la vida del hombre como un árbol. Y como árbol, tú y yo tenemos que dar frutos. Gálatas capítulo 5. Y si tú y yo no estamos dando frutos, peligramos a secarnos. Porque un árbol que no da fruto es un árbol que está muriendo. Un árbol que está con vida da frutos. Un árbol que está muriendo no da frutos. O los da enfermo. Hoy en día yo vengo a traerte esta palabra para que tú no permitas que el enemigo te encierre en un recuerdo, en una frustración, en una decepción, en un trauma, en un temor, en un terror, en un espanto. Todo eso no es de Dios, eso es del diablo. Y a lo mejor el diablo te ha estado atacando y tú tienes un trauma que no te ha dejado crecer espiritualmente y no te ha dejado dar frutos en el espíritu, y por esa razón no estás dando fruto. Eres un árbol estéril, muerto, que no está dando fruto para la gloria de Dios. Pero el Señor quiere que tú y yo demos fruto no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Hoy te traigo una palabra para que el Señor te saque de ese temor y te lleve a Betania, a la casa de fruto, y que tú y yo seamos
árboles de fruto en una área de fruto como lo era Betania, casa de frutos. Dios quiere que tú y yo demos frutos para la gloria de su nombre. Hoy en día te traigo un mensaje con una perspectiva más de consejería cristiana. Te traigo hoy, porque el Señor quiere sanar tus emociones. El enemigo atacó a Eva y a Adán en sus emociones, el alma. Y la iglesia, muy lamentablemente, hoy en día y por mucho todo este tiempo, el enemigo ha atacado a la iglesia, no solamente de manera espiritual, sino de manera emocional. Y yo, como ministro del evangelio, como pastor, como evangelista, como apologista para la gloria de Dios, me ha tocado ver a muchas personas en muchas iglesias, en muchas ciudades, en varios estados y en varios países que están secas, que están muertas, están estériles, son árboles estériles que no están dando fruto. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo demos al 100 por 1. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que haya eso, necesitamos una sanidad interior, una sanidad divina, que el Espíritu Santo venga y sane tus emociones, que tome control de tus emociones, que tome control de tu alma, que tome control de tus pensamientos, pues sabemos que la mente es el campo de batalla donde el enemigo dispara los dardos de fuego. Por eso tenemos que andar con el yelmo de la salvación para protegernos de esos dardos de fuego que Satanás lanza, según Efesios capítulo 6. Hoy en día tenemos que estar sanos espiritualmente, emocionalmente, que es la parte almática, y por supuesto físicamente. Se ha comprobado que muchas de las enfermedades físicas se derivan de problemas emocionales. Está comprobado científicamente eso. Pero el Señor quiere ser Señor de tu vida, no solamente de tu alma o de tu espíritu, sino de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo. Primero quiere salvar tu espíritu, luego el alma y tercero el cuerpo. Son las tres áreas que el hombre es tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Pero el enemigo por muchos años ha venido atacando a la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo en el área almática, en los pensamientos, y te hace creer que estás loco, te hace creer que estás trastornado, te hace creer de que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Pero esas son artimañas del diablo. El pecado de Eva se llamó lujuria. El enemigo hizo ver el fruto prohibido, y la Biblia dice que y vio Eva que era agradable a los ojos. Eso se llama lujuria. Eva no cayó con un hombre en adulterio, cayó en lujuria, viendo algo prohibido por Dios, lo vio agradable. Esa es la artimaña y la estrategia del enemigo hasta el día de hoy. Él hace ver a ti y a mí la lujuria en cosas, no necesariamente en la parte sexual, pero sí en otras cosas. Y ahí, si nosotros le abrimos una pequeña apertura a Satanás, Satanás es un ciclón que viene a devastar toda tu vida. Y hoy en día, el Espíritu Santo me habló y me dio esta palabra para que tú salgas de ese estado deprimente. Deja la depresión. La depresión es enfermedad del alma, para que tú sepas. Cuando un alma que está llena de Cristo no puede estar deprimida. Una alma que está atada por el poder del enemigo está en depresión. Y ahí vienen los pensamientos suicidas, y ahí vienen un sinnúmero de cosas. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos en Betania, casa de los frutos, para que miremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, allá en donde Él está, sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo, intercediendo por ti y por mí, como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así quiere Él estar. Pero para tal efecto, tú y yo tenemos que salir de ese estado traumático, de ese estado deprimente, de ese estado decepcionante, de ese estado de tristeza, de ese estado de temor, de ese estado de espanto que el enemigo te ha metido. El Señor reprenda al diablo
Que el Señor reprenda a Satanás. Que el Señor sane tu alma, así como ya salvó tu espíritu. Que el Señor sane tu alma, que el Señor sane tu mente, que el Señor sane tu corazón, que el Señor quite toda amargura, todo temor, todo terror, todo espanto, todo desánimo y todo lo que el enemigo ha traído en el área traumática. Todo trauma desde que tú naciste y tienes uso de razón hasta el día de hoy, que el Señor reprenda todos esos traumas en el nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no está traumada. Hay mentes que están enfermas física, biológicamente y necesitan medicamentos. Yo no promuevo la medicina, pero en algunos casos es necesario. Dios la aprobó. Dios aprobó la ciencia. Hay personas que a veces necesitan oración, porque la oración es la parte almática, pero tal vez tu cerebro necesita medicamento. Y si así es el caso, se cree que las personas, el 80% de las personas que están en depresión no necesitan medicina, necesitan terapia y necesitan tener una vida consagrada al Señor. Pero hay un 20% que sí lo necesita. Necesita seguir en la comunión con el Espíritu Santo, necesita seguir en unas terapias con un consejero personal o un psicólogo, preferiblemente un psicólogo cristiano. Pero ese 20% va a necesitar cierto tipo de farmacología para que te ayude. Eso no es pecado, amado. Tú no estás en pecado. Si tú lo necesitas y tú no lo pones, nosotros no somos como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová prefieren que la gente se muera antes que les hagan una transfusión de sangre. Eso es antibíblico. La vida es ante todo. Y si es algo que te va a salvar la vida y te va a hacer sentir mejor y vas a poder ser una mejor cristiana, un mejor creyente que está en gozo y en paz con el Señor y vas a dar más fruto, pues adelante, adelante, que el Señor en ningún momento reprende eso. Yo quiero orar por ti ahora mismo para que el Espíritu Santo sane, porque a mí me ha tocado ministrar a muchísima gente, aún líderes en las iglesias. Yo he ministrado a pastores, que están traumados. La primera vez que el Señor me trajo a Orlando, en el año 2010, el Señor me habló a mí y me dijo: quiero que des 3 ofrendas de $1,000 cada una. Una iglesia estaba en Georgia y 2 de esas iglesias estaban aquí en Orlando. Y el Señor me dijo: a la de Georgia la mandas por correo, a la de Orlando tienes que ir en persona a dejarla. Se me hacía más fácil quedarme en Georgia. Yo venía de Washington, pero la orden del Señor fue: a la iglesia que está en Georgia tú mandas el cheque de $1,000, pero a las 2 iglesias que están en Orlando tú tienes que ir en persona y darlo personalmente. Y yo no entendí por qué, pero le obedecí al Señor. Vine, una era una iglesia americana y la otra era una iglesia afroamericana. Y la de Georgia era una iglesia americana también. Cuando yo vine aquí a Orlando, yo fui primero a la iglesia afroamericana, porque esa fue la instrucción del Señor. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo le dije a uno de los sugieres que yo venía de Washington, yo soy de Washington, D.C., la capital. Vengo en una misión que el Señor me encomendó y el Señor me mandó a dar y plantar esta ofrenda de $1,000. Y yo se la di a él y él me dice así: espérate un momentito. Yo me quedé así, yo dije: ok, ¿qué pasó? Se fue y como a los 3 minutos regresó. Y me dice el pastor que suba al púlpito y ahí la entregue en público. Yo no esperaba eso. El pastor me llamó, me introdujo, yo le di mi tarjeta, él me llamó por mi nombre. Yo le dije: bueno, esto no lo pensaba hacer, pero yo me sujeto a Dios y a las autoridades del Señor. Y el pastor me mandó a llamar, así que lo voy a decir en público. Y le di la ofrenda de $1,000, le di el cheque. Y no era exhibición, fíjate, después entendí por qué era.
Yo no entendí en ese momento por qué me subía el Señor al púlpito. En ese momento, el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló en ese momento. Y me dice, dile al pastor que se tiene que volver a casar, porque el diablo lo está atacando. Y era un hombre muy carismático. Era un hombre afroamericano, pero el hombre era muy simpático y era súper carismático. Yo lo miraba en la cadena de televisión, en el canal cristiano. Lo miraba en TVN, yo lo miraba ahí. Y tenía una unción ese hombre poderosa. Y era un hombre, pero... Y Dios levantó una obra poderosa. Y le dije, pastor, el Espíritu Santo me está hablando ahora mismo. Y me está diciendo que le diga a usted que el Señor le ordena a que se vuelva a casar. Wow. Palabra poderosa. Delante de todo un culto que habían más de 1000 personas. Y el pastor me quedó viendo así y no dijo nada. Y solo dijo amén. Me dio un abrazo. Hermano, me fui a la otra iglesia. Sembré la semilla de $1000. Al día siguiente me regresé a Washington. De aquí de Orlando puse el cheque para que fuera a la tercera iglesia los otros $1000. Y yo siempre me quedé. Y yo dije, ¿por qué el Señor me daría esa palabra para este pastor? Yo después me di cuenta que la esposa de este pastor lo había abandonado. Y que él tenía ya esperándola tiempo de estar solo. Y él estaba orando por ella. Y ella se fue. Ella se fue. Y la iglesia le dijo, usted se fue, aquí no vuelve a regresar. Aquí queda solamente el pastor. Y los dos habían sido fundadores de la iglesia. Y el pastor estaba solo y pasó un tiempo solo. Y el Señor le dijo, tienes que volver a casarte. Hermano, pasaron los años. 6 años para ser exacto. 6 años. Y un día leí una noticia que quebró mi corazón. Leí que muy tristemente a ese mismo pastor lo encontraron en una habitación en un hotel, muerto, de sobredosis de droga. Yo lloré. Yo lloré porque ese hombre me ministraba de una manera poderosa a mí. Era un hombre que tenía una unción poderosa del Señor. Era un hombre súper carismático. Imagínate que lo llamaron y él era anfitrión de un programa muy famoso en TVN. Yo lloré, hermano. Y yo dije, si este pastor hubiera obedecido la palabra que el Señor dijo y si hubiera vuelto a casar, no hubiera muerto. Porque eso me dijo que pasó esos 6 años en depresión. Más todo lo que ya tenía desde que la esposa ya lo había dejado varios años atrás. Él nunca se casó con nadie. Nunca rehizo su vida. Y el Señor, el Espíritu Santo me dio palabra y me dijo, dile que se vuelva a casar porque el diablo lo va a matar. Y se la dije delante de toda la iglesia. Y 6 años después, hermano, esa noticia me partió mi corazón a mí. Lo encontraron un hombre joven, más joven que yo. Y eso fue en el año 2010 que yo vine la primera vez a Orlando. Y eso fue como 6 años después. Lo encontraron en una habitación, aquí mismo, en Orlando, muerto, de sobredosis. La depresión que el diablo le puso lo mató. Tal y como me dijo el Espíritu Santo. Dile que se vuelva a casar porque si no el diablo lo va a matar. Y él no hizo caso. Y era un pastor con un gran ministerio, poderoso. El ministerio sigue floreciendo aquí, gloria a Jesús. Pero era un hombre que vivía en depresión. Un siervo de Dios. Eso nunca se me va a olvidar a mí. Nunca. Así fue como el Señor me trajo a Orlando en el 2010. Cuando el Señor me habla 10 años después, en el 2020, yo iba para Israel. Me estoy mudando para Israel. Con mi gente. A mi país. Como judío que soy. Ese es el deseo de todo judío, estar en Israel. La tierra nos llama.
Yo iba para Israel cuando el Espíritu Santo me desvía y me manda acá. Y yo no quería venir a Orlando. Orlando era la última ciudad que yo quería estar. Y luché con Dios como Jacob. Típico de todo judío, que luchamos con Dios. Y no fue hasta que yo le dije al Señor, Señor, Orlando es una ciudad muerta, espiritualmente es muerto, no hay nada. Ahí no hay un ministerio poderoso, ahí hay iglesias muertas, ahí no se mueve el poder de Dios. Algunas habían. ¿Por qué Orlando, Señor? ¿Por qué en otro lugar? Pero yo me quiero ir a Israel, ¿por qué no me dejas irme a Israel? Y el Señor me dijo, porque es en Orlando donde te necesito. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué Orlando? Si ese es un lugar muerto. Y el Señor me recordó en ese momento y me dijo, porque las 2 semillas que plantaste hace 10 años ya están el árbol retoñando 10 años más tarde. Y fue en ese momento que el Espíritu Santo me recordó de esas 2 iglesias que el Señor me había mandado a dar $1,000 de ofrenda a cada una. Yo ya ni me acordaba, amados. Y me acordé de ese pastor. Doblegué mi voluntad y le dije, Señor, que se haga tu santa y divina voluntad en mi vida, no la mía. Por todo lo que me encanta Israel, y estoy loco por mudarme a vivir a Israel. Si usted me quiere en Orlando estaré. Y aquí ya tengo más de 2 años. Me trajo empezando el COVID, imagínate. Con pleno COVID me trajo el Señor aquí. El COVID-19. ¿Ok? Hay trauma en la iglesia. Hay gente que está enferma. Y de hace muchos años, a mí el Señor me ha puesto a ministrar, no solamente miembros, sino líderes, pastores. Ese es un ejemplo. El más drástico, de cierto, pero he conocido pastores que han estado en adulterio. Una vez conocí una pareja de pastores que tanto él como ella, los dos estaban adulterando y los dos sabían. Y estaban en acuerdo los dos en hacerlo, pero por apariencia no se divorciaban porque si no lo botaban de la iglesia. En otra ocasión fui a otra iglesia que el Señor me mandó, donde el pastor estaba adulterando y la esposa lo sabía y todo el mundo lo sabía, el pueblo entero lo sabía. Y el pastor estaba adulterando con una hermana ahí mismo de la iglesia. La iglesia no es el cielo, hermano. La iglesia no es el cielo. Cuando lleguemos allá, ya esas cosas no van a suceder. Por ejemplo, el divorcio en la iglesia es el mismo que el divorcio en el mundo, el 50%. En la iglesia. No hay diferencia entre los mundanos y los cristianos. El mismo nivel de divorcio en el mundo es el mismo nivel de divorcio que hay en la iglesia. El 50% de las parejas, se casan 10 parejas, 5 se divorcian en menos de 2 años. Esas son las estadísticas. De la misma manera que el mundo sucede. ¿Por qué suceden esas cosas, amado? Es porque hay traumas. Es porque el alma está enferma. Pero el Espíritu Santo quiere sanarnos. Y Él quiere ser Señor de tu espíritu, de tu alma, que incluye tu mente y tus pensamientos, y de tu cuerpo. Hoy en día te traigo este mensaje y quiero orar por ti ahora mismo para que el Señor comience a romper ataduras, comience a romper yugos, comience a romper cadenas de opresión que el enemigo ha puesto en tu vida. Y solamente el poder del Espíritu Santo, con la sangre de Jesucristo, nos puede hacer libres. Cuando tú y yo nos rendimos al Señor, obedecemos a Dios, perdonamos a la gente, pero también a nosotros mismos, porque muchas veces perdonamos a la gente, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y el Señor va a libertar tu vida. Vamos a orar. Padre amado, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que traigas sanidad completa a la vida de mis hermanos.
siempre oramos y se pide en las iglesias por sanidad física, que tiene problemas aquí, problemas allá, pero nadie pide oración en la iglesia diciendo, yo necesito oración por mi alma, yo necesito oración porque estoy en depresión. En la iglesia americana es más común ver eso. En la iglesia latina es como un tabú eso, y no debería ser así. La iglesia es un hospital de Dios, es un lugar donde la gente llega para que el poder de Dios te sane. Y si tú estás teniendo problemas mentales, tú necesitas sanidad en tu alma. Y solamente el poder de Dios te puede ayudar. No es un tabú. No es un tabú. No lo trates como un tabú. Tampoco estás loco. Si necesitas ayuda, estabas traumada. Mira, el ejemplo más clásico que tenemos es el profeta Elías. ¿Tú sabes por qué el Señor, cuando el profeta Elías se corre de Jezabel y sale huyendo, tú sabes por qué el Señor no reprendió al profeta Elías? Te lo voy a poner bien claro. La Biblia dice de que cuando Jezabel dijo que mañana a esta hora Elías está muerto, el profeta Elías salió huyendo y se fue a esconder a una cueva. Y Dios mismo lo tuvo que ir a sacar, pero lo sacó con amor. La pregunta es, ¿por qué si después que había hecho semejante victoria y oró que Dios bajara fuego del cielo y demostró que el Señor es Dios y no Baal, por qué le tuvo miedo a una mujer? Se enfrentó contra 450 falsos profetas de Baal. Pero se hablan siempre de los 450 falsos profetas de Baal. No se hablan de los 400 falsos profetas de Acera. Eran 850 por todo. La Biblia dice que al final, el mismo profeta Elías los desgolló, él con su propia mano, a los 850 falsos profetas de Baal, 450 y 400 falsos profetas de Acera. El mismo profeta Elías degolló con su puño y su propio puñal, degolló a esos 850 hombres en un mismo día. ¿Tú sabes lo que eso significa? El trauma que tenía. Por eso cuando él escucha que Jezabel lo amenaza, él salió huyendo. Porque él no era un asesino, pero por mandato de Dios, él tuvo que matar. Él no asesinó, él mató a estos falsos profetas. Pero él tenía un impacto psicológico, un trauma. Y por eso se fue a esconder. Y ahí Dios lo sanó. Dios sanó al profeta Elías de ese trauma. Si Dios tuvo que sanar al profeta Elías, imagínate a ti y a mí, que no somos al nivel del profeta Elías. Aunque Santiago dice que el profeta Elías era un hombre que tenía muchas emociones como tú y yo. Pero el nivel espiritual era muy diferente. Así que hay trauma en la iglesia. Y la iglesia necesita ser sanada en su alma. Especialmente en sus emociones, especialmente en sus pensamientos. Que el Señor nos dé esa sanidad. Yo oro al Señor para que te sane tu vida y la de tu descendiente. A través de la sangre de Jesucristo y de la unción del Espíritu Santo. Que el Señor traiga sanidad y controle tus pensamientos, controle tus emociones y ponga paz a tu vida. Que el Señor te bendiga. Te saluda el doctor Israel Goldman con mi amada esposa Elena Yajaira Goldman del Ministerio Maranata. Dios te siga bendiciendo.